Bueno, ha triunfado un proyecto liberal, la verdad muy ligado a las empresas. De hecho, esto se puede ver con la composición del futuro gabinete, donde gran parte son CEO de algunas compañías multinacionales o importantes empresas nacionales, junto con tecnócratas, que vienen a intentar normalizar la situación desde el punto de vista burgués, es decir, tratar de aplicar un ajuste para que le cierren las cuentas de un Estado que en los últimos años, y sobre todo después del 2001, para intentar mantener una cierta gobernabilidad, tuvo que ceder una serie de conquistas. Van a intentar terminar con esa situación, lo cual no se les va a hacer fácil. Ahora, yo creo que acá se cumple una moraleja, que es que los gobiernos pseudo progresistas siempre terminan abriéndole el camino a gobiernos de derecha. Macri no es por sus virtudes que lleva, sino por las grandes deficiencias entre el discurso y la realidad del gobierno kirchnerista. Pasa en la Argentina lo que está pasando en otros países como Venezuela, donde posiblemente en pocos días haya un triunfo de la derecha más recalcitrante por las inconsistencias del gobierno de Nicolás Maduro, que en vez de profundizar el proceso revolucionario lo ha hecho retroceder y solo les interesa un poco enriquecerse ellos y su grupo de amigos, o lo que está pasando con el PT en Brasil, es decir, gobiernos que despertaron expectativas pero que al no cumplirlas hicieron que un sector del movimiento de masas abonara lo que tenía a mano. Y lo que tenían a mano acá fue esta construcción de la burguesía de este proyecto bastante neoliberal encabezado por Macri, que es el hijo de una de las principales fortunas del país. Pero soy humano con defectos para igual que el resto. También estoy dominado, pero a pesar de esto... No, yo creo que el balotaje refleja esto que explicaba recién. Por un lado, si hay algún giro a la derecha acá es de las direcciones, porque tanto Macri, ya sabemos, es un proyecto liberal, pero también Scioli era una persona muy ligada a los mismos momentos de Macri, a los 90, surgió la vida política con Menem, tiene declaraciones que son tremendas en relación al tema, apoyando, por ejemplo, todo lo que fue la época de la dictadura militar, es un hombre de las corporaciones. Entonces entiendo que el giro a la derecha es de todas las direcciones. El movimiento de masas votó a Macri, un sector que es de derecha, en el país hay un sector de derecha, pero esencialmente hay mucho de voto castigo al gobierno acá. Y mucho de voto prestado para que no gane el kirchnerismo, ¿no es cierto?, votándolo, como le pasa al kirchnerismo, que hay muchos votos prestados a ellos para que no gane Macri. Es un gobierno débil, ¿no?, que va a intentar aplicar un ajuste como lo hubiera intentado aplicar Scioli, pero que va a chocar con una resistencia al movimiento de masa. En ese sentido, por ejemplo, hay gente, sobre todo desde las usinas kirchneristas, que un poco para zafar de sus propias responsabilidades le echan un poco la culpa a la gente, diciendo hay giro a la derecha, mira la conciencia. No, acá, primero, la gente no va a comprar cualquier cosa. No estamos en un momento como en el de Menem, que habían convencido a un sector de la población que la salida era una política de mercado, las privatizaciones. No, acá todavía estamos en la etapa 2001, donde la gente quiere que se avancen sus derechos. Si Macri los quiere quitar, va a haber enfrentamientos y vamos a ver cómo resulta en la calle, si va a poder hacer o no lo que le piden los sectores de poder. Yo personalmente creo que le va a costar muchísimo y que lo más probable es que salga derrotado si intenta hacer un ajuste brutal. No es casual que ya están hablando de una cosa más moderada, en cuotas, y creo que tiene que ver con el miedo que le tienen a la movilización y al proceso que hay por abajo, que es un proceso de cambio y de búsqueda de cosas por la positiva, no regresivas. Bueno, yo creo que el kirchnerismo tuvo una oportunidad histórica y la desaprovechó completamente por lo que es un proyecto burgués con muchas limitaciones. Tuvieron un discurso que en un primer momento respondía a lo que fue el argentinazo y ese espíritu de cambio, pero que poco a poco se fue quedando solo en eso, mientras que en los hechos no hubo cambios estructurales en el país. Acá el kirchnerismo en la campaña le echaba la culpa al macrismo de haber votado contra la jubilación privada, contra la estatización de aerolíneas, de YPF. Ahora, convengamos en una cosa, los Monsanto se hicieron fuertes en la etapa del kirchnerismo.
la estatización de YPF terminó abriéndole la puerta a Chevron, la megaminería avanzó como nunca, las fronteras sojeras se extendió. Es decir, este ha sido un gobierno que con un discurso a tono con la época, con el momento, ¿no es cierto?, muy simpático a los sectores progre, pero por el otro lado le ha dado concesiones enormes a las grandes corporaciones que se han enriquecido como nunca. Lo mismo con relación al tema de la burocracia, al tema de los varones del conurbano, a los grandes caciques del interior del PJ. Entonces, eso tenía un límite, o sea, porque uno puede durante un tiempo engañar con un doble discurso, pero no lo puede hacer todo el tiempo, y eso provocó que un sector empezara a romper. Y esa ruptura incluso hizo crecer a la izquierda, hizo crecer otras alternativas, pero después terminó, ¿no es cierto?, dándole un triunfo a Macri, que fue la opción que quedó más fuerte, pero creo que la razón es intrínseca al kirchnerismo, ¿no? Como lo que está, vuelvo a insistir, con lo que está pasando en Venezuela, en el PT, no se le puede echar la culpa a la gente ni a un fenómeno externo, hay que entenderlo como el fracaso de un proyecto que prometió mucho y no hizo casi nada para cambiar la estructura del país, sino que la profundizó la estructura que venía de la época de los 90. La alteración de la sociedad entera es la operación, generación que no espera aviso de nadie. Yo creo que no logramos desde la izquierda instalar que había una tercera opción esencialmente por la dispersión. Ahora, la dispersión hay que empezar a ponerle nombre y apellido, porque hay sectores que batallamos por la unidad y hay sectores que se niegan a esa unidad y alimentan la dispersión. Yo creo que los primeros responsables son el Frente de Izquierda, que se negó a la unidad antes de las elecciones, como se lo propusimos de distintos sectores, en particular del MST, para ir todos juntos a encarar el proceso electoral de las PASO. Después se negó, después de las PASO, a hacer una campaña única cuando quedó solamente Del Caño como candidato. No quisieron hacer una gran campaña, por eso la izquierda no se terminó transformando en una alternativa e incluso se estancó, retrocedió con relación a elecciones anteriores. Y después incluso se negaron a hacer una campaña unitaria por el voto en blanco. Entonces Altamira incluso salió públicamente a decir que estaba en contra de hacer una campaña unitaria. O sea, esas actitudes divisionistas son lo que le facilitan a la burguesía transformarse en la única alternativa posible que se invisibilice la izquierda. Nos costó demostrar a la gente la utilidad del voto en blanco. Si había una campaña unitaria de todas las organizaciones que llamábamos a votar en blanco, nulo, y poníamos esa fuerza en la calle, se iba a ver por parte de un sector de la población la utilidad de votar para empezar a fortalecer una alternativa tanto a los K como al macrismo en el próximo periodo. Al no estar esto, bueno, muchos de los votantes de izquierda fueron entrampados en el voto útil, sobre todo de Scioli, que sobre el final de la campaña quiso hacer creer de que Macri era el demonio, y bueno, un sector de compañeros creyó que era mejor apostar ahí para que no ganara Macri. Yo siempre digo, Macri no es el Hitler que cuentan los K, y mucho menos es el Che Guevara, el gobierno de Scioli, ¿no es cierto? Ni uno ni lo otro. Son dos proyectos liberales que varían en la forma, pero de contenido son muy parecidos. Podría haber surgido un 4, 5, 6% de voto en blanco si había una campaña unitaria, pero hay responsables, vuelvo a insistir. Desde ya, también son responsables algunos sectores que embellecieron a Scioli, ¿no? Como es el caso de Marea, que creo que tienen que reflexionar, porque el peronismo, los mismos actores que ahora hablan con un lenguaje progre, muchos de ellos eran los que hablaban con el lenguaje de las privatizaciones en la época de Menem. El peronismo es un proyecto a superar, y para superarlo hay que tener la valentía de decirle no a las presiones y construir algo nuevo, incluso a costa de quedar un poquito aislado en determinado momento. Pero si no hay gente que decide realmente poner lo que hay que poner para construir algo nuevo y se empieza a disolver a la primera de cambio, nunca va a surgir una alternativa distinta al bipartidismo en la Argentina. Así gritando, y una vez que los ojos abren ya no sabe cerrarlo, en un país donde si el pobre roba la... Bueno, creo que en primer lugar nos obliga a todos a estar muy atentos a la ofensiva que va a intentar dar el gobierno, ya sea al principio o a mediados de su gobierno, ¿no? Creo que vienen a devaluar, vuelvo a insistir, a lo mejor no lo hacen de show, sino lo hacen en cuotas. Creo que vía la inflación y el retraso salarial van a intentar seguir ajustando a los trabajadores. Creo que se viene un tarifazo, porque ya están diciendo que no quieren seguir con el grado de subsidios al consumo que implica tarifas bajas.
Creo que los despidos y suspensiones son una realidad que ya empezó a golpear y esta gente va a trabajar para que el costo de la crisis la paguen los de abajo. Entonces la primera tarea es trabajar juntos con todos, incluso con sectores que hasta ayer creían en el gobierno kirchnerista, trabajar juntos para enfrentar esto. Pero la gran tarea del momento, junto con la lucha social, es trabajar para conformar una alternativa distinta a las actuales, para que realmente en algún momento podamos decir, frente al neoliberalismo, hay una alternativa distinta. Frente a esto no hay que optar entre dos males, sino que hay una cosa realmente superadora de eso, y ese es un poco el proyecto nuestro. Nosotros queremos trabajar para un amplio frente que una la izquierda y el progresismo verdadero para transformar el país y hacer una alternativa de cambio. Y creo que hay que hacer una cosa nueva porque lo existente, incluido el FIT, ya demostró su limitación. Por la vía del FIT no va a haber una cosa amplia, por la vía de cederle al peronismo no va a haber una alternativa distinta, sino que hay que hacer algo nuevo que interprete realmente el sentimiento de la gente, que quiere cambio, renovación y al mismo tiempo una alternativa realmente anticapitalista en el país. Ese es un poco el proyecto que tenemos y por el cual vamos a trabajar desde el MST. Ojo, que también tengo una expresión en lo sindical, porque tenemos que darle batalla a la vieja burocracia sindical y solo lo podemos hacer en un marco de unidad. Y solo lo puede hacer esto un proyecto nuevo en lo político, puede apoyar también un proceso de renovación real de las estructuras sindicales, estudiantiles, barriales, etc. Hay que dar vuelta a todo y para eso hace falta una herramienta nueva. Nosotros queremos poner nuestro granito de arena al servicio de esto. Esta es mi trinchera, estas son mis cartas en el asunto.